Hola, bienvenidos a Ven, sígueme. Muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar nuevamente con ustedes en esta semana. Esta es una semana muy especial. Sí, estaremos escuchando la voz del Señor a través de nuestros profetas y apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Hoy vamos a estudiar Éxodo 14 al 17, sí, titulado Estad firmes y ved la salvación de Jehová. Sí, esto comprende la semana del 4 de abril hasta el 10 de abril. Que podamos escudriñar, leer nuestras escrituras conjuntamente con el manual de Ven, sígueme. Esto es una ayuda, ¿sí? Que pueden tener con su familia. Proseguimos entonces, vamos a estudiar el principio. Dios tiene el poder para liberarme. Yo sé que Dios tiene el poder para liberarnos de todas nuestras aflicciones, nuestras penas, nuestras tribulaciones, angustias, dolores, enfermedades. Hoy vamos a estudiar esto, que Dios tiene el poder para liberarme en Éxodo 14. En Éxodo 14, en todo el capítulo estudiamos que Israel sale de Egipto, Israel cruza el Mar Rojo sobre tierra seca, Jehová derrota a los egipcios en medio del mar. Veamos entonces algunos versículos. Imaginen que están con los hijos de Israel, cuando estuvieron atrapados por el Mar Rojo de un lado y por el ejército del faraón al otro lado. ¿A dónde acuden cuando sus opciones son limitadas? ¿Qué harían ustedes en esa situación? Son algunas de las preguntas interrogantes que debemos hacernos. ¿A dónde acuden cuando sus opciones son limitadas? ¿Qué harían ustedes en esa situación? Veamos lo que dice en Éxodo 14. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Veamos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar, delante de Baal-Zephón. Delante de ese lugar acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. El Señor, Dios de los ejércitos de Israel, sabía que el pueblo de Israel estaba encerrado. Moisés lo sabía y el pueblo se dio cuenta. Veamos lo que dijo el presidente, el elder Jeffrey R. Holland. Los hijos de Israel estaban en un apremio terrible. Había carros persiguiéndoles, dunas de arena por todos lados y una gran masa de agua justo delante de ellos. En este caso se trataba de un asunto de vida o muerte. ¿Cómo podrían escapar los hijos de Israel de la situación en la que estaban? ¿Cuáles son algunos de los enemigos o dificultades que nos rodean hoy? ¿Cómo podían escapar los hijos de Israel de la situación en la que estaban? Estaban las aguas del Mar Rojo, por delante y por atrás todo el ejército del faraón, con espadas en manos y lanzas y demás armas para destrozarlos, destruirlos. Solo tenían que acudir a Dios. ¿Cuáles son algunos de los enemigos o dificultades que nos rodean hoy? ¿Qué enemigos tenemos? Enemigos tenemos la desesperanza, el murmurar de nuestros líderes, de nuestros amigos, de nuestras familias. Enemigos tenemos los celos. Enemigos tenemos que somos, como dicen, de tradición nada más, pero no de amor. De tradición vamos a la capilla a renovar nuestros convenios, pero no.
Nos acordamos del Señor solamente en los 30 minutos que estamos en la hora sacramental. Y después, el resto de las horas, 23 horas y media, lo olvidamos al Señor. Y el resto de la semana, los 6 días, nos olvidamos del Señor. Y aún muchos de nuestros hijos, aún personas mayores de edad, justo en la hora de la sacramental están chateando, están en otros asuntos. En cuerpo estarán en la sacramental, pero su espíritu, ¿dónde está su alma? Realmente tenemos muchos enemigos. Esas son las dificultades que nos rodean como miembros de la iglesia. Y otras dificultades pueden ser las enfermedades, las tribulaciones, el estrés, el cansancio, el agotamiento. La escasez de alimento en nuestros hogares, la falta del trabajo, tantos enemigos. El enemigo principal, enemigo hablándonos a los oídos, que asistes a la iglesia, ves que el Señor no te ayuda. Esos enemigos que murmuran a nuestros oídos, tratando de alejarnos del Dios de Israel. Veamos lo que hicieron. Éxodo 14:4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. La traducción de José Smith, en la parte que yo endureceré el corazón de Faraón, debe decir, y Faraón endureció su corazón. Y lo siguió. Dios no endurece los corazones de las personas, mas los ablanda. Pero tenemos la libertad del libre albedrío. Y Faraón endureció su corazón porque no quiso dejarles salir. Quiso dejarles ir. Quiso cobrar venganza. Seguramente después de todo primogénito de Egipto había muerto por la mano de Dios. Por su desobediencia de ellos. Pero él, como hombre natural, enemigo de Dios, quiso destruir al pueblo de Israel. Por eso endureció su corazón. Y el Señor le había advertido a Moisés. Y le dijo una esperanza, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Él iba a hacer un gran milagro con el pueblo, con su pueblo de Israel. El Señor puede hacer grandes milagros si recurrimos al Señor. Si buscamos al Señor, lo encontraremos y Él hará grandes milagros. Bendecirá nuestra vida y la vida de nuestras familias y de nuestros hijos. Éxodo 14, seguimos en el capítulo 14, del 5 al 9. Tenemos una pregunta. ¿Cómo podrían ustedes haber reaccionado si hubieran visto al ejército de Faraón venir tras de ustedes y su familia cuando estaban atrapados contra el mar? ¿Cómo habríamos reaccionado? ¿Cómo reaccionamos ante las tribulaciones, aflicciones, las pruebas? Veamos el versículo 5, del 5 al 9, vamos a leer cómo a veces nosotros reaccionamos. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel y que no nos sirvan? Y unció su carro y tomó consigo a su gente, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. 600 carros, en esos carros iban sus capitanes, manejados por supuesto por un soldado más, y de a pie, miles. Estamos hablando de 600 capitanes. Cada capitán, ¿cuántos soldados tiene? ¿Cientos o miles?
era un ejército. Por eso que el pueblo de Israel se asustó al ver un tremendo ejército que venía a destruirlo con espada y lanzas y jabalinas en la mano. Era un ejército numeroso. Ellos venían a destruirlo a más de 2 millones de israelitas. Estamos hablando de miles de soldados o decenas de miles. Seguimos con Éxodo 14, el versículo 8. Y Faraón endureció su corazón y siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y cabo de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hairot, delante de Baal Zephón. ¿Cómo reaccionaron los hijos de Israel cuando vieron acercarse al ejército de Faraón? ¿Cómo creen que reaccionaron los hijos de Israel cuando vieron acercarse al ejército de Faraón? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Veamos. Seguimos en Éxodo 14, versículos del 10 al 12. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. En esos momentos temieron, dice, y clamaron al Señor, clamaron a Jehová. Clamaron al Señor, se arrodillaron y clamaron por sus vidas. Eso es lo que a veces nosotros hacemos cuando estamos entre pruebas y aflicciones. Cuando estamos en dificultades, recién clamamos. Veamos el versículo 11. Y dijeron a Moisés, después de haber clamado, temerosos, llenos de miedo, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Esas eran las preguntas. Esos no son preguntas de fe, de esperanza, que el Señor los liberaría. Sino son preguntas de temor, de miedo, de angustia, de desesperación, porque veían que sus vidas estaban en peligro. La pregunta, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Y pensaban que iban a morir. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Reclamaban a Moisés. Algunas veces, también nosotros a veces reclamamos al Señor, cuando pasamos pruebas y tribulaciones. Lo hacemos muchas veces como lo hizo el pueblo de Israel ante Moisés. Reclamamos, murmuramos contra el Señor o contra los ungidos del Señor, contra los profetas. Eso no viene del Espíritu ni de Dios. Se viene del enemigo, del temor, del miedo, de la angustia, de la desesperación, que son armas del enemigo para tratar de destruirnos. Veamos el versículo 12. ¿No es esto todo? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ellos también antes de salir de Egipto le habían dicho, déjanos servir a los egipcios. La comodidad de nuestros hogares, la comodidad de estar bien en la vida que llevamos, es bastante difícil de dejarlo, abandonarlo. Para ir en este caso al desierto, que según la fe y el Señor les había prometido una tierra de leche y miel. Pero ellos no lo veían, veían arenas y desiertos nada más.
¿Dónde se halla la fe a veces cuando pasamos por pruebas y tribulaciones? Se nos cae a veces la fe. Pero debemos recurrir al Señor y confiar en el Señor. Debemos escalar. Hacia el cielo, mirar arriba, mirar a Dios. No mirar abajo, porque abajo es angustia, dolor, desesperación. Sino mirar arriba a los cielos. Si miramos al cielo, miramos a Dios. Confiamos en el Señor. Con su fuerza, con su amor, podemos pasar todas las pruebas y aflicciones. Veamos lo que sucedió. Observemos la respuesta de Moisés al pueblo de Israel. Veamos esa respuesta a lo que dio el profeta de Israel. Y veamos también esa respuesta en lo que tenga que ver en relación con nuestros actuales profetas. Veamos la respuesta de Moisés que dio al pueblo de Israel. Esto lo vemos en los versículos del 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Estas palabras lo habrán escuchado decir el mismo Salvador. No temáis, muchas veces. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más volveréis a verlo. Qué palabras maravillosas de Moisés dijo al pueblo. Inspirado por el Espíritu Santo. Una revelación hasta el día de hoy. Que podamos tener presente estas palabras. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, con nosotros. Él nos ama y nos salvará si recurrimos a Él. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. ¿Qué es lo que dice aquí? Que Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis quietos. Vosotros estaréis en paz, porque Él peleará nuestras batallas si confiamos en Él. Él nos dará la paz, la seguridad. Que andemos juntos tomados de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Principio que hemos aprendido hasta aquí. Cuando confiamos en el Señor, Él peleará por nosotros. Recordemos eso. Si confiamos en el Señor Jesucristo, entonces nuestro Señor y Salvador Jesucristo peleará por nosotros. Tengo algunas preguntas que ustedes pueden responder personalmente y en su corazón. ¿Cómo el creer ese principio podría ayudar a alguien que esté tratando de superar un pecado o una adicción particular? ¿Cómo podría ayudar a alguien que esté siendo perseguido, perseguida porque cree en Dios? Pueden dejar su respuesta en los comentarios de este mismo canal. Al estudiar Éxodo 14, en el capítulo 14, versículo del 15 al 31, vemos allí, veremos, los hijos de Israel cruzan el Mar Rojo y el ejército egipcio se ahoga. No lo vamos a estudiar de forma manual, sino veremos un video. Veamos el video para comprender todo Éxodo 14, los versículos del 15 al 31, donde los hijos de Israel cruzan el Mar Rojo y el ejército egipcio se ahoga. Veamos el video. Hemos visto que Moisés confió en Dios y siguió los susurros del Espíritu Santo.
En algún momento entre el llamamiento inicial de Moisés como profeta y cuando él y los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo, Jehová le dijo: serás más fuerte que muchas aguas, porque éstas obedecerán tu mandato, cual si fueses Dios. Registrado en Moisés 1, versículo 25. ¿Cómo supo Moisés qué hacer cuando él y los hijos de Israel se encontraban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón? Leemos en Doctrina y Convenios 8, los versos 2 y 3. Nos enseña que el Señor revela verdad e inspiración a nuestra mente y corazón por medio del Espíritu Santo, y que fue por este espíritu de revelación que Moisés condujo a los hijos de Israel a través del Mar Rojo sobre tierra seca. Moisés fue un modelo de líder porque fue capaz de saber y actuar por la voluntad de Dios al reconocer los susurros del Espíritu Santo. Cuán importante es reconocer, escuchar los susurros del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que siempre podamos tener el Espíritu Santo con nosotros, porque Dios quiere ayudarnos, quiere bendecirnos. Debemos escucharlo. El profeta Russell M. Nelson nos ha dicho en múltiples oportunidades: escuchemos al Señor Jesucristo. Prestemos atención al Espíritu Santo. Ese ha sido el consejo. Y muchos no lo obedecemos. Vamos a estudiar el siguiente principio ahora en el Éxodo 15. El Señor puede hacer que lo amargo sea dulce. En Éxodo 15 vemos algunos principios y siguientes. Israel canta el cántico de Moisés. Israel enaltece a Jehová como varón de guerra y se regocija en su liberación de Egipto. Hablando de agradecimiento, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, agradece al Señor con cánticos, con oraciones, con alabanzas, en señal de agradecimiento. Cuán agradecido debemos estar por la vida que el Señor nos da en estos tiempos. El solo respirar este aire fresco, el viento, el oxígeno, es una bendición. ¿Cuántos de nuestros hermanos no pueden hacerlo? Están en los hospitales con tubos y no pueden respirar. Es una bendición que podamos respirar. Es una bendición que tengamos este oxígeno en el aire que respiramos. Es una bendición que tengamos ese sol que nos calienta. Hay muchos hermanos que no acuden al sol porque han creído el engaño del enemigo que el sol daña nuestros cuerpos. ¡Qué mentira! Es absurda. Debemos tomar el sol, hacer el esfuerzo de tomar el sol, por lo mínimo siquiera 15, 20 minutos. Tomar ese sol porque es una vitamina que no se consigue, es la vitamina D para nuestros cuerpos. Eso hace que nuestro sistema inmunológico sea fuerte. Pero hasta en eso nos han engañado. Para que no tomemos el sol, es la vitamina D. Sin embargo, vemos comerciales de vitamina D en frascos. Eso no es igual que la vitamina natural que Dios ha creado a través del sol para nuestros cuerpos. ¿Cuántas enfermedades dejaremos si solo obedecemos al Señor? El Señor nos ha dado el oxígeno para que debemos respirar, nos ha dado el sol y nos ha dado el agua, que son gratuitos que Dios nos da. Las aguas de Mara son sanadas, referente al agua. Dios se preocupa por el agua. Jehová promete librar a Israel de las enfermedades de Egipto.
Dios promete liberarnos de nuestras enfermedades. Pero si acudimos a Él y somos fieles en guardar sus mandamientos, todos sus mandamientos. Veamos. Éxodo, vamos a leer 15, estamos en el capítulo 15, en los versos del 22 al 24. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, porque eran amargas. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Creo que es una particularidad nuestra el siempre murmurar. Es lo que debemos, es un pecado realmente murmurar. Debemos dejar de hacerlo. El murmurar es un pecado, porque nos aleja de Dios, nos quita la confianza en Dios. ¿Qué podrían haber hecho los israelitas en lugar de murmurar? ¿Qué podríamos haber hecho nosotros en lugar de murmurar si hubiéramos estado en esas circunstancias? Veamos lo que hizo Moisés en los versículos 25 al 27. Y Moisés clamó a Jehová. Aquí no dice que oró, sino clamó. Muy diferente es clamar que orar. Entonces, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Y cuando lo echó a las aguas se endulzaron. Allí él les dio un estatuto y un decreto, y allí los puso a prueba. Versículo 26. Y dijo: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, y das oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Miren qué promesa maravillosa, dijo el Señor. Y esa promesa está vigente hasta el día de hoy. La condición es que guardemos todos los mandamientos y estatutos de Dios, que hagamos lo recto delante de los ojos de nuestro Señor, que escuchemos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. Y ahora escuchemos atentamente la voz de nuestro profeta Russell M. Nelson, de sus consejeros y del quórum de los 12 y los 70. El Señor habla por medio de sus ungidos. Él nos ha hablado por medio de sus ungidos. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar atentamente y hacer lo recto, hacerlo. Y dar oído a los mandamientos y guardar todos los estatutos y mandamientos que nos han dado ellos. Y la promesa es que ninguna enfermedad de las que envió a Egipto nos enviará a nosotros. Y él aclara: porque yo soy Jehová, tu sanador. Él es el Señor, nuestro sanador. Sus palabras, sus promesas, Él las cumple. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el Señor cumpla sus promesas en nosotros, en nuestras familias? Que podamos meditar en ello. Guardemos todos los mandamientos. Guardemos todos los mandamientos y la palabra y sabiduría. Es una ley de salud.
Escudriñemos la palabra de sabiduría. Que no solamente esté café, tabaco, drogas perjudiciales, sino tiene que ver con alimentos. Escudriñen, consulten al Señor. Porque muchos de esos alimentos que no son para el vientre del humano nos causan muchas enfermedades. Hay muchos alimentos que no son para el hombre, sino se han creado, Dios los creó para los animales. Sin embargo, muchos de esos alimentos los consumimos y por eso tenemos tantas enfermedades. Veamos, escudriñemos. Y si somos adictos a esos alimentos, tenemos una lucha que hacer. Y el Señor cumplirá sus promesas. Seamos diligentes en guardar todos sus mandamientos. Por eso yo recalco, es todos sus mandamientos, no sus mandamientos, sino todos. Cuando cumplimos todos sus mandamientos, el Señor dice que está obligado a cumplir con sus promesas. El versículo 27, y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Qué hermosa bendición les dio. El Señor les tenía preparado algo más. 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas. El Señor se preocupa de nosotros y Él, cuando pasamos una prueba, hay una bendición más adelante. Tengamos fe y confianza en eso. Hay una bendición después de una prueba. ¿Qué diferencia hay entre la forma en que Moisés respondió ante tal situación y cómo reaccionó el pueblo? ¿Qué principios podemos aprender de este relato? Que podamos responder personalmente nosotros. ¿Sí? A estas dos preguntas. ¿Qué diferencia hay entre la forma en que Moisés respondió ante tal situación y cómo reaccionó el pueblo? A veces, ¿cómo reaccionamos nosotros? Que podamos tener la reacción de Moisés. ¿Qué principios podemos aprender de este relato? El principio que hemos aprendido de este relato y del Éxodo 15 es este. Si buscamos la guía del Señor mediante la oración, cuando enfrentamos dificultades, Él puede inspirarnos a saber cómo proceder por medio del Espíritu Santo. Él puede inspirarnos a saber cómo proceder. Que podamos acudir al Señor y seguir su guía. Él está deseoso de darnos una guía, de ayudarnos. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuándo los ha inspirado el Señor cuando han buscado su guía en un asunto difícil? Si podemos, pueden dar en sus comentarios de este mismo canal la respuesta a esta pregunta. ¿Cuándo los ha inspirado el Señor cuando han buscado su guía en un asunto difícil? Éxodo 16, estudiaremos el siguiente principio. Debo procurar alimento espiritual a diario. En Éxodo 16 estudiamos lo siguiente. Israel murmura por falta de pan y codicia las ollas de carne de Egipto. Jehová hace llover pan del cielo y envía codornices para darle carne. Se da el maná a Israel cada día, excepto el día de reposo, durante 40 años. Vemos en Éxodo 17 el siguiente principio. Jesucristo es mi roca espiritual y el agua viva.
En Éxodo 17 estudiamos, Israel murmura por falta de agua. Moisés golpea una roca en Horeb y brota agua. Aarón y Hur sostienen las manos de Moisés para que Josué prevalezca contra Amalek. Hemos llegado al final de Ven, sígueme de este día. Que podamos recordar que debemos buscar y procurar el alimento espiritual a diario. Así como nos preocupamos por alimentarnos físicamente a diario, debemos preocuparnos por el alimento espiritual a diario. No es una vez a la semana, sino a diario. Debemos hacer nuestras oraciones más seguidas, tanto en la mañana, mediodía como en la noche. Leer nuestras escrituras tanto en la noche como en las mañanas. Y cuando el Espíritu nos inspira a hacerlo. La oración y la lectura de las escrituras nos ayudarán mucho. Ese es el alimento espiritual. Y escuchar los mensajes de las conferencias generales, analizarlas, meditarlas y hacerlas. Jesucristo es mi roca espiritual y el agua viva. Sé que mi Salvador Jesucristo vive y nos ama con amor infinito. Él nos ama. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, nos vemos la próxima semana en este mismo canal. Dios los bendiga. Amén.